¿Qué tal? Buenas noches, hermanos y hermanas. Pues es un gusto que nos reunamos otra vez por este medio y pues que quisiera yo que más que poderles mirar, ojalá que podamos hacer algo para que esto pueda ser de esta manera, ¿verdad? Estoy checando todos esos datos. Bueno, estamos entrando en este momento para empezar nuestra clase sobre el bautismo. Y entonces déjenme decirles que donde quiera que el Espíritu Santo se apodera de vidas humanas, estas profesan su fe a través del bautismo. ¿Sí? El bautismo en agua ilustra el bautismo en el Espíritu Santo. No creemos que el rito del bautismo en sí tenga una fuerza salvadora. Eso no lo creemos. Pero creemos que es una ordenanza poderosa. Es una fuerza comunicadora. La Iglesia anabautista en sus principios fue tan severamente perseguida debido a que su práctica de bautismo redefinía el concepto de salvación, el concepto de iglesia y el concepto de vida cristiana. Era todo un boom este asunto. Entonces todo este mensaje es mejor resumido en lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo. Este hecho lo quiere ilustrar y comunicar públicamente el bautismo en agua. El bautismo en agua ilustra la muerte y resurrección con Cristo. Cuando el Espíritu Santo hace su obra en la vida de individuos, algo muere y algo resucita porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto nos lo enseña Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahora, el bautismo en agua ilustra el lavamiento de todos los pecados. Miren, en países calurosos como los del Medio Oriente, los baños y el lavado tenían importancia especial por causa del polvo, del sudor. Más aún, el pueblo de Israel había recibido instrucciones específicas de pureza y de lavamientos para estar en la presencia de Dios. El pecado en la Biblia es considerado algo que nos ensucia y nos hace desagradables ante Dios y el prójimo. El acto del bautismo ilustra la obra purificadora que el Espíritu Santo produce a través de la redención de Cristo. Así que entonces el bautismo en agua ilustra la incorporación a la comunidad del cuerpo de Cristo. Hay iglesias que consideran que el bautismo y la membresía a la iglesia local son dos cosas diferentes. Dirían que con el bautismo uno ingresa a la iglesia invisible, pero nosotros creemos que la iglesia siempre debe de ser visible. Es por esto que consideramos que la obtención del Espíritu Santo ilustrada en el bautismo nos hace parte de la iglesia global y también local, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios 12? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. En Corintios 12, versículo 13. Así es que el bautismo en agua ilustra un pacto público. Hemos hablado del pacto de Dios, por ejemplo, con Noé, con Abraham, el pueblo de Israel. Hemos visto que en Jesús Dios restaura un pueblo de pacto a través del Nuevo Testamento. La forma personal y pública de asumir un compromiso de pacto con Dios y con la iglesia es expresada a través del bautismo. Es un pacto de seguir a Cristo en vida, juntamente con la comunidad de creyentes. Eso es pero muy, muy, muy importante, hermanos. Así que vamos a seguir con la discusión y adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Pues seguimos con este estudio sobre la práctica del bautismo. Durante el periodo del Nuevo Testamento, déjenme decirles que la práctica del bautismo era evidentemente clara. Por ejemplo, podemos verlo ahí con Juan el Bautista, cuando él comienza su ministerio con el bautismo del arrepentimiento, ahí en Mateo 3, capítulo 5. Jesús, al principio de su ministerio, fue bautizado por Juan. Ahí en Mateo capítulo 3. Así es que entonces vemos que los discípulos de Jesús bautizaron a los nuevos creyentes durante el ministerio de Jesús. Así es que al final del ministerio de Jesús, de su ministerio, ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y bautizaran a todo mundo, a toda criatura, que fueran bautizados, ahí en Mateo capítulo 28. Y el libro de los Hechos nos da abundante evidencia de que este mandamiento se llevó a cabo. La práctica del bautismo entonces era evidente.
Pero ¿qué simbolizaba el bautismo? ¿Qué era lo que simbolizaba el bautismo? Bueno, entonces se pueden identificar por lo menos algunos 3 o 4 significados. El primero es que el bautismo era un símbolo del lavamiento recibido a través de la sangre de Cristo. Y esto lo podemos checar en Hechos, capítulo 22, versículo 16. Así es que la segunda cosa es que el bautismo simboliza muerte al pecado. En Romanos capítulo 6, Pablo aborda la relación del cristiano con el pecado. Entonces, el bautismo simboliza muerte. Entonces, y resurrección, ¿no es cierto? Hemos muerto a los pecados y resucitado en Cristo. Así es que simboliza morir al pecado y andar en una novedad de vida. Eso es muy importante para nosotros, y digo, pues casi en cualquier movimiento, ¿verdad? Pero ahora muchos bautizan solo por bautizar, como ustedes algunos apuntaron en sus tareas ya contestadas. Pero sería bueno que ustedes releyeran y estudiaran Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 y Colosenses 2, 12, por favor, chéquenlos detenidamente, ya profundamente. Así es que es necesario morir al pecado y andar en novedad de vida. Y el tercero, el bautismo en agua, simboliza el bautismo del Espíritu Santo. Jesús prometió a sus seguidores que recibirían el bautismo del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 8 vemos cómo el bautismo del Espíritu Santo venía sobre la gente y la gente era transformada, renovada. Algunos movimientos enfatizan el bautismo del Espíritu Santo solo con el hablar en lenguas. Pero si nosotros observamos bien el texto, porque no me quiero meter en cuestiones de las lenguas y todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver que la esencia del bautismo del Espíritu Santo era que testificaban, que andaban en novedad de vida, que eran transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender el día de hoy. Finalmente, algunos ven en Primera de Pedro 3:21 una referencia al bautismo como un pacto con Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de enfatizar, porque era un pacto que se sellaba en un compromiso entre el creyente y su Señor. Era un compromiso de fe y obediencia. Fe y obediencia, no solo fe. Porque hoy en día muchos solo quieren bautizarse y ahí paró todo. Pero obediencia y fe son dos cosas importantes en este pacto entre Dios y el creyente, entre Dios y el candidato a bautizarse. Entonces, también Pablo sugiere, cuando escribe acerca de ser bautizados en Cristo en Gálatas 3:27, que el bautismo también es un compromiso de los creyentes entre sí. Entonces, no solo es Dios y yo, como muchos entienden o quieren entenderlo. Es Dios y yo, sí, pero en ese pacto con Dios hay un pacto también con mis hermanos y hermanas, y es un pacto de fe y es un pacto de obediencia. He muerto al pecado y entonces debo andar en una novedad de vida. Así que, hermanos y hermanas, pues ahora sí pasemos al meollo del asunto con las preguntas y todo esto.